Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy un vivo muy especial, un vivo internacional. Así que muy feliz. En breve vamos a estar hablando con la directora técnica de bodegas bilbaínas de la denominación de origen calificada Rioja, en España. Allá en España en estos momentos nos llevan 5 horas. Ahí está, qué pronto. Bueno, ya está. Están sumando. Hola, Planeta Vinos. Qué placer. Hola a todos los que se van sumando. Tengo acá mi viña Pomal. Hola, Maite. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás? Yo te voy a decir una cosa, antes que nada. A mí me encanta, pero me encanta el tono español. Así que si ves que se me pega un poco, no lo tomes como que te estoy imitando. Es que No, me no, no, encanta y es pegadizo. no te preocupes, no te preocupes. No sé si tendremos tiempo suficiente para que se te pegue del todo, pero bueno, no pasa Que nada. ya se me pega, mira lo que te digo. Mira lo que me descorché para la ocasión. Bueno, Es el, que yo lo tengo aquí, ¿eh? También. bueno, en este caso a mí me tocó la cosecha 2013. Claro, yo también, también. Para estar hablando de lo mismo, también he traído el 13 de bodega, o sea que así estamos hablando del mismo perfil de cata. Y no sé si podés ver el detalle, pero hasta copa con logo tengo. Sí, 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 yo lo veo. Bueno, yo ahora te voy a presentar, pero te voy a decir una cosa. Yo soy fanático de España, de cómo comen, de cómo beben. Estuve por suerte el año pasado y de hecho estuve en bodegas bilbaínas, estuve en Viña Pomal, o en bodegas bilbaínas, que bueno, me quedé fascinado. Después también hicimos un recorrido en general por zona vitivinícola, pero me Sí, quedé fascinado porque se respira historia sí, y en esas, bueno, ya ahora nos vas a contar tú, pero en estas cavas subterráneas que tienen, que sí. ustedes le llaman de otra manera, ¿verdad? Creo que Son le llaman caldas, Sí, sí, se llaman calados, calados les llamamos. calados, Sí, calados. Que tienen igual es tremenda la cantidad de superficie que tienen bajo tierra, ¿verdad? Es sí, sí. inmenso. De hecho, es la extensión de calados más grande que existe en Rioja. Son 3.000 metros cuadrados de calados subterráneos. Que Wow. actualmente lo que se hizo fue hacer esos calados, que además el mérito que tienen es que esos calados se hicieron a mano antiguamente, picando la piedra para hacer los túneles, y ahí era donde almacenaban las barricas para hacer la crianza, donde almacenaban las barricas y donde empezaron a hacer el champán, el primer champán que se hizo en Rioja, que fue allí en Bilbaínas. Qué bien, bueno, y también que cuando fui nos han contado la historia de cómo armaban las cubas bajo tierra, porque claro, había que montarlas ahí abajo porque no había escalerita por donde entren semejantes cubas, y que viene un poco el dicho, que aquí se usa bastante, a ojo de buen cubero, viene del armado y de estimar más o menos cuántos litros iba a terminar teniendo ese recipiente, ¿no es cierto? Porque no hay una cuba igual a la otra porque simplemente son artesanales. Y entonces, bueno, algunas quedaban con alguna cantidad de litros, otras con otro, ¿no es cierto? Eso es. El sistema de medida eran los cubos. Por eso era lo del ojo de buen cubero, porque una vez que se construía la tina en el interior del calado, se iba llenando a cubos y según el número de cubos se establecía la medida que tenía ese depósito. Por eso cada uno tiene una medida y ninguna son estándar. O sea, uno es 22.312, otro es 35.100 tal. O sea, es por eso, Claro. sí, sí. Bueno, ahora que se fue ya sumando gente, la vamos a presentar. Estamos hablando en un vivo con Maite Calvo de la Banda. Ella es licenciada en química, licenciada en enología y también, bueno, nació en Rioja y es docente, profesora en la Universidad de Rioja. Desde el 2012 se desempeña en las áreas de bodegas en la región, con lo cual, Maite, podríamos decir que sos una especialista en la denominación de origen calificada Rioja. Con lo cual para nosotros es un gusto porque yo te comentaba la vez pasada que en Argentina tenemos apenas 2 denominaciones de origen controladas para todo el país, o sea que no tenemos idiosincrasia de consumir o de elegir un vino por su denominación de origen, que sabemos que en España, bueno, en todo el territorio español están acostumbrados a este concepto. Y Rioja, puntualmente, es una de las denominaciones más clásicas
que tiene más superficie plantada, que está muy presente en la mesa cotidiana de los españoles y que tienen una historia y un prestigio. De hecho, es una de las dos, hasta el momento, y corregime si me equivoco, porque por ahí estoy desactualizado, una de las dos únicas denominaciones de origen calificadas junto con Priorato en España. Ahora igual vamos a explicar brevemente lo que es el concepto, pero bueno, es un placer ya entrar a hablar contigo de esta denominación para hablar un poco del concepto y después ya entrarnos en bodegas bilbaínas y en Viña Pumal puntualmente. Muy bien, sí, bueno, pues como comentas, ¿no? Rioja tiene el privilegio de ser la primera denominación de origen de España, o sea, fue la primera denominación de origen que se fundó. Y exactamente, solamente existen dos denominaciones de origen calificadas, que es un grado superior en cuanto a requisitos de calidad de los vinos producidos dentro de esa región, amparados en España. Una es Priorato y otra es Rioja. Rioja es la que tiene la mayor tradición, ¿no? La que empezó desde más antiguo. Entonces eso lo ha ido arrastrando. Rioja es una denominación que empezó desde tan antiguo que por eso está tan bien instaurado en todas las mesas de los consumidores españoles y del mundo, porque era un sinónimo de región vinícola y de región vinícola de vinos de calidad. Por eso, porque desde el primer momento en el que se empezaron a embotellar los vinos en Rioja ya llevaban esa apelación que les daba una garantía, un aval de calidad de lo que estaban llevando a sus mesas. Y es por eso porque avalaban el producto que estaban comprando y entonces eso lo han ido arrastrando las generaciones sucesivas a sus casas año tras año hasta, bueno, llegar a ahora mismo. El que sea calificada lo que significa es que los requisitos de cara a, sobre todo a producción, control del viñedo y rendimientos tanto en la viña como luego en la transformación del agua al vino son más estrictos, ¿no? Con los controles que pasamos son muy estrictos en la denominación de origen calificada de Rioja. Para que, bueno, la gente se haga una idea, en el Consejo Regulador se controla absolutamente todo el proceso desde la viña, o sea, desde la poda, se controla la poda que se hace hasta la recolección. Entonces, cada año se establece ese rendimiento máximo que se puede producir por hectárea, que para este último año, por ejemplo, han sido 6.500 kilos por hectárea para las variedades tintas y 9.000 kilos por hectárea para las variedades blancas. Bueno, hay que decir a la gente que eso es muy baja producción. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados por ahí un poquito a más. O sea, ya ese rendimiento es para vinos super top, pero es un rendimiento muy bajo. Claro, son vinos que la filosofía de Rioja es en su amplia mayoría son vinos de guarda, son vinos que en su amplia mayoría van a ser criados en barrica durante un periodo de tiempo medio largo. Por eso necesitamos un control en el rendimiento por hectárea para conseguir esas uvas con ese contenido polifenólico, esa estructura y ese soporte que nos dé capacidad de envejecimiento, ¿no? y de guarda de los vinos en barrica. A mí me encanta el concepto de clásico y esta historia que tiene Rioja. Después vamos a hablar dos palabras de que ustedes en las etiquetas ponen palabras como crianza, reserva y gran reserva, y que eso ya por ley general y de cada denominación en particular, tiene un mínimo periodo de tiempo en el cual el vino debe permanecer bajo crianza. Por ejemplo, este mismo que estoy tomando dice reserva, ¿no? Según corregime si me equivoco en algo, según la denominación, este vino tiene que tener, para ser reserva, una crianza mínima, siempre la legislación dice al menos de 3 años. Entonces nos encontramos con este vino que tiene 1 año y medio en barricas bordelesas, es decir, de 225 litros de roble americano, más 2 años más, o sea, 24 meses en botella antes de salir al mercado. O sea, como mínimo, Viña Pumal Reserva tiene 3 años y medio de crianza. Entonces estas crianzas prolongadas hacen, creo yo, a la docilidad que uno encuentra en los vinos de Rioja, que siempre son, o espera al menos, o es esperable, que sean como muy dóciles en la boca, que sean muy suaves, que sean muy frescos y que en la nariz te ofrezcan una mezcla de notas terciarias, pero sin perder igual de vista una fruta que hay por ahí también madura. Es una nariz muy interesante y una boca muy interesante. Y pensar que estoy tomando un 2013, o sea, ya son 7 años para este vino, y tiene una frescura en la boca, y tiene una delicadeza y una fineza, bueno,
¿Cómo es que se logra este estilo de criar por periodos prolongados el vino, cosa que aquí estamos acostumbrados a tomar más vinos jóvenes, y bueno, y mantener esta frescura en un vino ya de 7 años y que puede durar mucho más? Sí, bueno, el primer trabajo se hace durante la elaboración, es decir, durante la fermentación y durante el trabajo de la uva en los tanques. Lo que hacemos en Bilbaínas es trabajar durante mucho tiempo las fermentaciones de la uva en los tanques. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se limita solo a que el vino fermente, sino que es un trabajo posterior con las pieles, de maceraciones largas, de trabajarlas con remontados diarios en el que se pone en contacto continuamente el mosto con la piel para seguir extrayendo hasta el máximo posible todo ese perfil aromático y polifenólico que nos puede dar nuestra uva, ¿no? Nuestra tempranillo, que es lo que usamos para nuestra reserva. Esa es la primera fase. Después, la crianza en el roble, no abusamos de roble nuevo. Alrededor del 15% del reserva lleva roble nuevo, pero luego el resto es robles son barricas de roble de segundo año, o sea, ya que ya han pasado por lo menos con 1 o 2 vinos anteriores. Esto lo que conseguimos es que el impacto de madera no sea tan evidente en el resultado del vino final, conseguimos conservar o preservar ese perfil afrutado que hemos conseguido trabajar tanto durante la vendimia, de manera que para nosotros nuestra filosofía en Bilbaínas del Viña-Pomal en la barrica se convierte en un participante en segundo plano que acompaña al vino en el envejecimiento, pero no llega a apoderarse de esa naturaleza frutal. Lo que queremos es que al final el vino nos recuerde a la añada de la que procede, ¿no? Efectivamente, como decías, el 2013, que fue una añada de unas características tan atlánticas que decimos, por lo frío del clima de ese año. Entonces son vinos muy frescos, con una acidez más marcada, que por eso lo hacen tan longevo y lo hacen que siga todavía tan vivo, aún siendo ahora el 2000. Iba a decir que una de las cosas que me llama la atención es la acidez que tiene y la frescura que preserva a pesar de sus ya 7 años de vida. Mira, tiraste varias cosas que quería ir desmechando. Vamos a hablar de añadas, de cómo se dan las añadas allá, cuál es el concepto para ustedes, pero vamos a hablar de la estrella, de la protagonista, de la DO Rioja, que creo que sin duda debe ser la Tempranillo, aunque bien la denominación puede aceptar otras como Graciano, Mazuelo, Garnacha, Maturana Tinta. Creo que van ahí entre 5 o 6 variedades tintas y creo que las blancas tienen la Viura, la Malvasía y un par más, pero que la estrella sí, indiscutida, creo yo, cuando uno piensa en Rioja, piensa en Tempranillo. Si querés hablarme 2 palabras es verdad que Tempranillo viene de que es por madurez temprana, igual adquiere creo que más de 20 sinonimias que se le conocen, porque uno va a Cataluña y se la conoce como un Delebre, o Tinta Fina, o Tinta País, Tinta Toro, Sensibel de la Mancha, bueno, etcétera. Hay un montón de nombres que tiene la Tempranillo. Contame de esta variedad, si podés ilustrarla. Sí, el nombre efectivamente viene por eso, porque eran las variedades que más tempranas maduraban en Rioja y siguen haciéndolo, ¿eh? Bueno, entonces, el Tempranillo... ¿No podrías decir que Rioja es la cuna? Rioja, si tuviéramos que decir un lugar español por excelencia de la Tempranillo, Rioja... Bueno, el Tempranillo Rioja es amabilidad, o sea, es una variedad de uva amable que se adapta a cualquier tipo de clima, de suelo y de condición. O sea, es una uva que siempre va a dar resultado. Por eso lo podemos encontrar en distintas localizaciones dentro de España, cada una con su apelación, pero en todas va a dar una garantía de buen vino, ¿no? El Tempranillo riojano es muy amable, es un vino que se entrega enseguida, es un vino que conserva mucho la fruta, ¿no? Esa fruta roja tan característica y esas notas de regaliz que recuerdan tanto los vinos de regaliz, muchísimo. Sí, sí. Entonces es una variedad de uva muy agradecida en el sentido en el que se puede trabajar con ella muy bien. Se puede trabajar con ella durante la fermentación, se cría muy bien, evoluciona muy bien en barrica y luego en botella es donde se termina de redondear y todavía consigue esa expresión, ¿no? Entonces, por eso la variedad estrella de Rioja, porque yo siempre digo, las variedades buenas, con no estropearlas, no tenemos que hacer tampoco mucha intervención más, es el caso del Tempranillo, ¿no? El Tempranillo siempre da buena cara, siempre pone buena cara y resultan los Tempranillos de Rioja vinos muy amables, muy fáciles de beber, ¿no? Y aparte es una variedad que
al igual que nuestro Malbec, es una variedad que va muy bien, tanto en vinos jóvenes como promete, si se quiere, gran potencial de guarda, como el caso de los Rioja, ¿no es cierto? O sea, es una variedad que uno la puede vinificar como en todo el espectro, desde vinos más jóvenes y fáciles hasta vinos más estructurados para una crianza prolongada. Sí, claro. Luego, dentro de las variedades que acompañan al tempranillo, en muchos cupás que podemos encontrar en Rioja, están la garnacha, que es la que le da esa amabilidad, ¿no? Esa envoltura y esa grasa, esa sensación más de volumen, le hace un tempranillo mucho más redondo. La garnacha es una variedad muy aromática, además de nariz, y entonces ese perfil de potencial de fruta lo refuerza porque da un perfil mucho más de fruta roja y hace un perfil de vino más atractivo desde el primer punto de vista de la nariz. Luego está otra variedad de uva muy frecuente en el campo riojano y que se utiliza mucho en los vinos, sobre todo de largas crianzas, es el Graciano. El Graciano es una variedad de uva que se cultiva aquí en Rioja, que ha venido siendo cada vez más minoritaria, pero que ha habido un esfuerzo por parte de las bodegas de fomentar el cultivo de esta variedad de uva. Porque, claro, es una variedad de uva que los viticultores odian en Rioja, pero los enólogos la adoramos. Es un cultivo muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Es complicada en la viña? ¿Es complicada? Sí. Tiene un ciclo vegetativo muy largo, muy largo. Es la última variedad de uva que se vendimia. Es una variedad que sufre mucho de la sequía. Da rendimientos bajos, no es que sea excesivamente productiva, sino todo lo contrario. Requiere de mucho trabajo en la viña, de pasadas, despuntes. Entonces, es una variedad de uva que requiere de mucho trabajo para conseguir una uva de calidad y además no en un rendimiento demasiado elevado. Con lo cual, los viticultores, es un sufrimiento. O sea, la pelea de todos los años en vendimias es cuándo se coge el Graciano, porque cuando ya está todo vendimiado, queda él. Por lo que tú dices, es entendible de parte del viticultor. Ahora, ¿por qué la aman los enólogos? ¿Qué aportan los vinos? Claro, por otra parte está que el resultado de los vinos de Graciano son vinos con una alta carga polifenólica, con una muy buena estructura, una gran acidez y un contenido de perfil de frutas rojas, que claro, eso en cualquier ensamblaje con los tempranillo es lo que nos da los grandes reservas. Por ejemplo, muchos grandes reservas de Rioja son de este blend que resulta de tempranillo con Graciano. En nuestro caso pasa igual, en Viña Pomar, ¿no? El gran reserva es ese aporte del Graciano el que le ayuda a envejecer todavía 2 años más que con respecto al reserva, ¿no? El que lo potencia, el que le da estructura, le da soporte, le da frescura, le da acidez y hace que todavía pueda envejecer muchísimo más tiempo en barrica. Entonces, claro, es una variedad de uva que da un juego en enología increíble de cara pues tanto a elaborarlo como por sí solo para hacer un 100% mono varietal Graciano, como para utilizarlo en blends de vinos, sobre todo que estén enfocados a largas crianzas, ¿no? Entonces, bueno, pues... interesante. Recuerdo a todos los que se fueron sumando, estamos hablando con Maite Calvo de la Banda, directora técnica de bodegas Bilbaínas en Rioja, España, que allá en estas horas son casi la medianoche, así que también gracias por eso, por este esfuerzo. Bueno, si querés, Maite, contarnos, para entrar ya en lo que es añadas y producción de bilbaínas, contanos dónde están ubicados puntualmente ustedes. Bueno, nosotros estamos localizados en Haro. Haro es dentro de la denominación de origen Rioja. Hay 3 subzonas localizadas. Está Rioja Alta, que es donde estamos nosotros, que es donde está Haro, Rioja Alavesa y Rioja Baja, que ahora se le denomina Rioja Oriental, ¿no? Es la parte más, digamos, al este de la denominación, a la parte más, digamos, si fuésemos hacia la depresión del Ebro. Estas 3 zonas, aun a pesar de ser una denominación que no puede parecer muy extensa a priori, tiene 3 climatologías y zonas de cultivo muy bien diferenciadas, ¿no? Y con características de uvas muy, muy diferentes de una zona a otra. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de estar en Haro. Haro es la cuna de donde nació la enología, la viticultura en Rioja. Fue donde los primeros franceses que se asentaron en Rioja empezaron a plantar viñedo para continuar con el cultivo de las viñas, puesto que venían
pues de las plagas que habían arrasado Francia, de la filoxera, y continuaron el negocio en Rioja, ¿no? Al final eran viticultores y productores de vino procedentes de la zona de Burdeos y encontraron muchísima similitud en el terroir de Haro con respecto al terroir que ellos conocían allí. Esto, claro, les facilitó el que conocían el terreno y fueron los primeros que fueron plantando las variedades que existían allí y adaptándolas al cultivo para la producción de vino. El vino en Rioja se hacía desde antaño, pero era una manera de alimento para las familias, es decir, fabricaban, o sea, hacían el vino en casa para consumo propio. Y bueno, era una cultura que se iba trasladando de generación en generación, no con el ánimo de hacer un negocio, sino pues con el ánimo de tener un alimento en casa más, una parte complementaria de su dieta y también pues como una parte de cada familia dejar una herencia o un legado a sus sucesores, ¿no? Plantando una viña, todo el mundo pensaba, bueno, pues que ahí tenían un sustento sus hijos a futuro, ¿no? Y ahí sí fue en sus principios creciendo el campo riojano hasta que llegó la influencia francesa y ya se destinó más se empezaron a formar las primeras bodegas como tales, a hacer los primeros vinos, a embotellar los primeros vinos y a comercializar los vinos. No, Entonces, cuando decís la infección francesa, que ¿te referís a la filoxera? Sí. Así le llaman ahí. Sí. Fueron dos plagas, de hecho, fue la filoxera y el mildio. O sea, fueron una plaga tras de otra que hicieron unos años en los que desapareció el cultivo completamente en Francia. Entonces, de ahí arrastramos la herencia en Rioja. Entonces, de hecho, en Bilbaínas, los primeros fundadores fue una compañía francesa, los primeros que plantaron el viñedo. El viñedo que tenemos en Bilbaínas es alrededor de 220 hectáreas actualmente, es el viñedo más grande que existe en Haro y está localizado afortunadamente las mejores localizaciones de Haro, lo cual quiere decir que, bueno, nuestros predecesores fueron unos visionarios y sabían dónde había que plantar. No lo mencionamos, pero estamos hablando de una bodega fundada en 1904, ¿no? Una bodega que ya lleva más de un siglo produciendo ahí en Rioja. Eso es. Empezó a mí me encanta el eslogan, te debo decirlo, siempre lo digo, lo tengo por aquí porque lo tengo en un papelito, llamame clásico. Me encanta, porque sabés que yo creo que en el nuevo mundo, a cada rato cambiamos todo, ¿no? Las etiquetas, y estamos como todo el tiempo. Y ahí el llamame clásico es, soy el que siempre fui y no quiero cambiar, no me quiero ayornar porque no lo necesito, porque al contrario, lo que mejor me vende a mí es ser un clásico. Y creo que ser un auténtico Rioja y respetar un poco la tradición, lo que se viene haciendo, bueno, vende un montón en un mundo que está permanentemente cambiando y queriendo ser otra cosa todo el tiempo. Y ese es incluso hasta que apenas ni la etiqueta le han cambiado a lo largo del tiempo, la letra roja, la tipografía, ¿no es cierto? Esta cosa de clasicismo del viejo mundo que, nada, a mí me encanta, me parece como algo de rescatar. Sí, es cierto. Lo del llámame clásico es un concepto en el que el personaje que aparece, el hombre que aparece, es un hombre moderno. No he visto los tatuajes, sí. Sí. Entonces, es un hombre de aspecto moderno, pero dice, llámame clásico, es decir, no por mi aspecto tengo que renunciar a lo que la cultura clásica me aporta en mi vida, ¿no? Entonces, en Pomal siempre hemos mantenido esa filosofía del saber hacer de nuestros predecesores. Eso no quiere decir que sea un vino antiguo, viejo o momificado, al contrario. Lo que hacemos es adaptarnos a los buenos tiempos sin perder el espíritu, es decir, es el mismo alma, pero con distintos cuerpos que se van adaptando a medida que va evolucionando la horticultura, la climatología, el cultivo, las técnicas y todo, ¿no? Pero bueno, es un perfil ahora más adaptado al nuevo tiempo, pero siempre lleva ese perfil clásico, ¿no? O sea que... Pero es una pregunta, uno piensa en Rioja y claramente piensa en Tempranillo o piensa en tintos, porque por ahí ni siquiera hay que pensar en la variedad, ¿no? Piensa en Rioja y piensa en vinos tintos. Ahora, Rioja también tiene vinos blancos y en el caso en tu caso, sos una enóloga que sos reconocida por hacer un gran trabajo en el rescate de las variedades blancas de Rioja y ponerlas de nuevo un poco sobre la mesa,
¿Cómo son estas variedades? ¿En qué porcentaje están vinificando en blanco? ¿Qué es lo que tiene Viña Pomal para ofrecer en blanco? Bueno, Viña Pomal, igual que hace tinto, hacemos un blanco de Viña Pomal, que está hecho de Viura Malvasía, que la Viura es la variedad blanca por excelencia de Rioja, como le pasa al tempranillo en las tintas, la Viura es en blancos en Rioja. Pero es un blanco fermentado en barrica, es un blanco que lo que hacemos es que el final... Bueno, se nos congeló la imagen. Bueno, hemos perdido a Maite por unos minutos, qué pena. Veníamos muy bien. Pero bueno, al otro lado del... Mirá, Maite, si me estás escuchando, te perdimos un poquito. Está como congelada la imagen, ¿sabes? Maite, no te estamos escuchando. Ahora, ahora sí, bien. Te digo una cosa, te perdimos por unos cuantos segundos. Ahora sí. Te hemos perdido por unos cuantos segundos. No. Ahora yo te veo y te escucho. ¿Vos me escuchás bien? ¿Sí? Hay, hay delay, es normal, pero bueno, desde que ok, desde que empezaste a hablar de los blancos, se congeló tu imagen y no te hemos escuchado más. Yo te escucho, ahora te escucho. ¿Tú me escuchas? Maite, ¿no? ¿No? Ah, Un segundo, que voy a... ok, ¿sabés qué te propongo, Maite? Porque hay un Dime. delay muy importante. Hay un delay muy importante. Te propongo salir del vivo y volver a ingresar. Perfecto, vale. ¿Te parece? Lo hacemos rapidito y vale. Salimos y Perfecto. volvemos a entrar, chicos.